Bueno, buenas tardes a todos que nos están escuchando esta tarde, que están entrando a este seminario web. Eh, Mi nombre es el doctor Dairon Rodríguez y tengo el placer de tenerlos a ustedes esta tarde por acá. Primero quería darles muchas gracias a ustedes por estar acá esta tarde, dedicando parte de su tiempo a aprender un poco acerca de esta condición que es el prolapso de órganos pélvicos. Que afecta a muchas mujeres y a muchas pacientes en los Estados Unidos, y vamos a estar hablando de ese tema. Un poquito acerca de mí, para que me conozcan y sepan quién soy, pues como ya les dije, mi nombre es el doctor Dairon Rodríguez. Yo soy un urólogo que me especializo en el área de urología de mujer, por eso es que estoy dándoles hoy este seminario acerca de prolapsos de órganos pélvicos. Y un poquito acerca de mí, bueno, pues yo soy cubano, nací en Cuba, vine para los Estados Unidos desde muy pequeño, me crié acá en los Estados Unidos, fui a la Universidad de Miami para hacer mi bachillerato. Después que terminé mi bachillerato, pues entonces me fui a la Universidad de Harvard, donde hice mi escuela de medicina. Allí me interesé mucho por el estudio de epidemiología y hice un máster en salud pública en la Universidad de Harvard de salud pública. Porque tuve una experiencia tan bonita allá en la Universidad de Harvard, pues entonces me quedé a hacer la especialidad de urología allí en el Hospital General de Massachusetts, que es el hospital principal académico de la Universidad de Harvard. Y terminé toda mi especialidad allí, 6 años, hice urología. Y después me especialicé en medicina sexual, hice una subespecialidad en medicina sexual y también hice una subespecialidad, que es el tema que vamos a hablar hoy, de 2 años, enfocándome en la medicina pélvica de mujer y la cirugía reconstructiva. ¿Y qué quiere decir? Bueno, todo eso pues es la subespecialidad de la urología que se encarga de tratar problemas de la pelvis, problemas de los órganos que están en esa área, y hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema. Y uno de los problemas que ocurre en la pelvis es pues el problema de prolapsos de órganos pélvicos que afecta a muchas mujeres en los Estados Unidos y causa muchos problemas con la calidad de vida. Pues después de mi subespecialidad vine para acá, para el área de Miami, donde practico en el sur de la Florida, en todo lo que es el área de Miami, el área recibo muchos pacientes del área de Fort Lauderdale, de Kendall, del área hasta de Homestead vienen los pacientes, muchos pacientes vienen de Tampa, de otros lugares a verme, y trabajo acá en el Urology Specialist Group, especializándome mayormente en urología de mujer. Trato muchas pacientes con prolapso de órganos pélvicos, que es el que vamos a estar hablando hoy, pero también trato muchos pacientes que padecen de infecciones urinarias recurrentes, incontinencia urinaria y muchas otras condiciones que afectan el área de la pelvis, el área pélvica. Entonces, ya que me conocen un poco más, pues vamos a hablar un poco más del tema por el que estamos acá. Y de nuevo, le doy muchas gracias a usted por estar acá. Una cierta información que les debo darle es este descargo de responsabilidad que en términos de patrocinio, yo quiero que ustedes, los pacientes, entiendan que este evento es un evento totalmente educativo que sí está patrocinado por la compañía de Coloplast, que es una empresa que desarrolla productos de urología para personas con necesidades de atención médica íntimas. Este evento educativo es importante porque pretende brindar solamente información general sobre el estado de la enfermedad que estamos discutiendo hoy y las opciones de tratamiento, incluidas las cuales las proporciona la compañía de Coloplast. Pero es importante que ustedes entiendan que la compañía de Coloplast no me está pagando a mí nada por dar esta conferencia, y simplemente ellos están pues patrocinando y haciendo posible que mi mensaje les llegue a ustedes y que ustedes puedan tener este evento educativo hoy. Pero quiero que ustedes entiendan que yo no tengo ninguna recompensa por hacer esto por la compañía de Coloplast. Entonces,
En términos de la agenda de hoy, ya tuvimos una introducción, ya ustedes conocen quién soy yo y a qué me dedico, qué hago. Vamos a hablar del prolapso de órganos pélvicos, vamos a hablar de qué es el prolapso de órganos pélvicos, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas por el cual ocurre, cuáles son los diferentes tipos de prolapso de órgano pélvico que ocurren, cómo diagnosticamos nosotros los urólogos este tipo de condición y cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son las opciones quirúrgicas, cuáles son las opciones no quirúrgicas. Y ustedes van a tener también una oportunidad para tener ciertas preguntas y respuestas acerca de este tema al final de la presentación. Bueno, ¿qué es el prolapso de órganos pélvicos? Bueno, pues el prolapso de órganos pélvicos es un trastorno en el cual uno o más de los órganos pélvicos descienden en la pelvis de su posición normal. Bueno, ¿cuáles son estos órganos pélvicos? Pues los órganos pélvicos que pueden prolapsar son los siguientes: la vejiga, el útero, el recto, la vagina y hasta el intestino delgado puede bajar por el canal vaginal y causar una hernia, causar un tipo de prolapso pélvico. Vamos a hablar un poco acerca de los datos sobre el prolapso de órganos pélvicos. Bueno, pues aproximadamente 3.3 millones de mujeres estadounidenses sufren de prolapso de órganos pélvicos. La mitad de las mujeres entre los 50 y los 79 años de edad dicen tener ciertos síntomas acerca del prolapso de órganos pélvicos. Y es increíble, pero nosotros los urólogos y los uroginecólogos hacemos hasta 300,000 cirugías por año en los Estados Unidos para corregir este problema de prolapso de órganos pélvicos. Una de cada 3 mujeres que han dado a luz mediante un parto vaginal usualmente se encuentran en la menopausia y han tenido una histerectomía. Estos son el tipo de pacientes que presentan este tipo de órgano, de prolapso de órganos pélvicos. O sea, es la mujer que ha tenido partos vaginales, que usualmente está en la menopausia y usualmente ha tenido una histerectomía, porque estos son los factores de riesgo que llevan a desarrollar este tipo de condición. Es importante saber que yo sí tengo varios pacientes que nunca han estado embarazadas, que nunca han nunca han tenido un parto vaginal, que muchas de ellas ni se encuentran en la menopausia y mucho menos han tenido una histerectomía y todavía padecen de esta condición. Así que aunque este es el tipo de mujer más común que padece de prolapso de órganos pélvicos, no necesariamente tiene que tener pues todas estas cosas. También la paciente que padece de prolapso de órganos pélvicos puede sufrir de incontinencia urinaria por esfuerzo, cuando tose, cuando se ríe, cuando se levanta de la silla, cuando levanta objetos pesados, cuando hace actividades físicas, pues puede tener cierta pérdida de la orina que está también relacionado con el prolapso de órgano pélvico. ¿Y por qué ocurre eso? Ya hablaremos después, pero el prolapso de órgano pélvico que ocurre cuando la vejiga desciende, cuando hay un cistocel, pues también esa misma patología, ese mismo problema que está llevando al paciente a padecer de esa condición, pues lleva también al paciente a padecer de incontinencia urinaria. Entonces tengo muchas pacientes en mi práctica que tienen las dos, tienen la incontinencia urinaria y también tienen el prolapso de órganos pélvicos. Puede esta condición, con el paso del tiempo, puede ser una afección progresiva, una afección que va empeorando gradualmente mientras va pasando el tiempo y la edad y que provoca síntomas cada vez más graves mientras esa condición se va agravando. Esta muchas veces condición puede requerir cirugía para aliviar los síntomas y ya hablaremos de los diferentes tratamientos que existen para tratar el prolapso de órganos pélvicos. Pero bueno, vamos a hablar, ¿qué es el área pélvica? ¿Qué existe en el área pélvica? Bueno, pues acá tenemos una ilustración donde vemos exactamente lo que ocurre o los órganos que están en el área pélvica. Acá vemos que tenemos la vejiga, tenemos el útero, tenemos el recto y tenemos los intestinos. Y esto lo podemos ver acá. Y cualquiera de estos órganos pues pueden prolapsarse y pueden causar un prolapso de órgano pélvico. Pero ¿qué es lo que funciona mal en el prolapso de órganos pélvicos? ¿Qué de verdad es lo que está ocurriendo
con esta condición? Bueno, pues el suelo de la pelvis, como acabamos de ver en la ilustración anterior, es un grupo de músculos que sirve de apoyo para la vejiga y el intestino y ayuda a mantener también la continencia urinaria. Por lo general, se los describe con la forma de una hamaca o de un cabestrillo. Normalmente, estos músculos y estos tejidos que rodean la pelvis, el piso de la pelvis, y por eso hago esta forma con mis manos, porque es como si fuera la parte baja de un caldero, la parte baja de el fondo de un caldero, pues todos estos músculos y todos estos tejidos mantienen los órganos pélvicos en su lugar, mantienen el recto en su lugar, mantienen su vejiga en su lugar, mantienen los intestinos en su lugar, y es lo que nos ayuda a poder llevar a hacer actividades físicas sin que esos órganos se nos salgan del cuerpo. Algunas veces es posible que se vuelvan demasiado débiles o elásticos para seguir sirviendo de soporte a esos órganos pélvicos, y ahí es donde viene el prolapso de órganos pélvicos. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Normalmente, ¿qué tipo de síntomas nota el paciente cuando está padeciendo de esta condición? Bueno, pues el paciente muchas veces habla de una pesadez o una presión en la región pélvica, habla o comenta, describe un dolor o una presión vaginal, una sensación de dolor o unos tirones en el abdomen bajo o en la pelvis. Muchas veces el paciente describe que cuando tiene relaciones sexuales, estas relaciones sexuales son muy incómodas, son muy dolorosas, y muchas veces si el prolapso de órganos pélvicos es bien severo, pues hasta el paciente puede tener dificultad para orinar o para defecar, para tener un movimiento intestinal. También muchas veces hay pacientes que me dicen que cuando se limpian o se tocan en esa área de los órganos genitales, pues notan como que hay algo, una pelota, que cuando se sientan como si están sentadas arriba de una pelota de golf, de una pelota de softball, y sienten mucha presión y mucha incomodidad por tener esta pelota dentro de esa área de la vagina. ¿Qué causa? ¿Qué es lo que causa el prolapso de órganos pélvicos? Bueno, pues ya hemos hablado un poquito acerca del tema, pero en general la causa principal es el parto natural. Como ya hablamos, 1 de cada 3 mujeres que han tenido parto natural, pues llevan durante su vida, empiezan a tener cierto prolapso de órganos pélvicos. El paso del bebé por el canal vaginal afecta mucho los nervios, afecta mucho la pelvis, afecta mucho los tejidos que le dan el soporte a esos órganos pélvicos, y al esos tejidos dañarse, a esos tejidos romperse, pues afecta mucho y predispone mucho al paciente a tener este prolapso de órganos pélvicos. Cuando va pasando el tiempo y ya la mujer pues entra en la menopausia, pues los tejidos van perdiendo el estrógeno, van perdiendo la calidad que tenían antes de tejido, van perdiendo el soporte que tenían antes, y pues esa lleva al paciente también a tener un factor de riesgo extra que le causa la predispone al paciente a tener el prolapso de órganos pélvicos. El sobrepeso es algo que también vemos acá en los Estados Unidos mucho. Las pacientes que tienen sobrepeso pues están expuestos constantemente a un nivel de peso, a un nivel de fuerza, a una tensión abdominal mucho más allá de lo normal, y esa presión, ese esfuerzo que tiene que hacer el piso pélvico para aguantar los órganos adentro, pues es excesivo, y al cabo del tiempo, a la larga, pues entonces los órganos empiezan a prolapsar, empiezan a herniarse, empiezan a salir por la vagina hacia afuera. La tos, los pacientes que padecen de condiciones donde están teniendo tos de larga duración, pues también, porque el hecho de toser por mucho tiempo, pues hace que el paciente apriete mucho el abdomen, hace una maniobra de Valsalva, que es lo que ocurre cuando uno tose, y eso pues empuja los órganos hacia abajo por el canal vaginal y lleva al paciente a tener problemas de prolapso de órganos pélvicos. Los pacientes también que padecen de estreñimiento frecuente, estos pacientes pues también están pasando por el mismo problema. Si uno está sentado en la taza
y está pujando, está tratando de hacer sus necesidades, está tratando de defecar y está haciendo mucho esfuerzo con el abdomen, pues es lo mismo que el paciente que tiene sobrepeso. Está poniendo un esfuerzo extra en esos órganos, en esos músculos, esos tejidos que aguantan los órganos pélvicos, y eso lleva al paciente a tener un prolapso de órganos pélvicos. Y también tumores grandes en los órganos pélvicos también pueden llevar al paciente a tener este tipo de prolapso. Bueno, ¿cuáles son los tipos de prolapso que existen? Bueno, como ya hablamos, ¿cuáles son los órganos que existen en la pelvis? Ya ustedes casi que son expertos. Existe la vejiga, y si la vejiga, pues que está en la pelvis, se empieza a herniar, empieza a salir por la vagina, pues eso se llama un cistocel. Si el recto, por donde nosotros defecamos, pues también se empieza a prolapsar, se empieza a herniar, pues eso lo llamamos un rectocel. El enterocel es cuando los intestinos que tenemos en el abdomen empiezan a bajar por la vagina, y eso se llama un enterocel. Usualmente este enterocel viene asociado con un prolapso de la cúpula vaginal, o sea, de donde está el útero. Muchas veces, muchas pacientes que ya le han removido el útero, ya no tienen el útero, sí tienen todavía esa cúpula vaginal que le queda, que es la parte más arriba de la vagina. Esa parte más arriba de la vagina, al útero ya no estar ahí, ha perdido el soporte, ha perdido el apoyo que necesita para mantenerse en el lugar, y empieza a bajar, empieza a prolapsar, y ahí es donde viene ese tipo de prolapso de cúpula vaginal. Y finalmente, tengo muchas pacientes que tienen o un útero muy grande o han tenido varios partos vaginales, y esto la ha llevado a tener también una descendencia del útero, donde el útero literalmente empieza a bajar por la vagina y se expone casi a la salida de la vagina, y eso es también un tipo de prolapso uterino. Bueno, vamos a hablar acerca del cistocel. El cistocel es la protuberancia de la vejiga dentro de la vagina. Esto es una de las condiciones más comunes que vemos nosotros los urólogos que nos especializamos en urología de mujer, en prolapso de órganos pélvicos. ¿Qué cosa es el cistocel? Bueno, pues aquí vemos a la derecha vemos una anatomía completamente normal. En este caso, vemos que todos los órganos están en el lugar adecuado y que no hay ningún tipo de prolapso, los órganos están donde deben estar. ¿Qué pasa? Que en la parte izquierda, que es la ilustración izquierda, donde sí se ven el prolapso de órganos pélvicos, vemos que la vejiga se está botando hacia abajo, que la vejiga se está botando hacia afuera por la vagina. Déjenme ver si yo puedo enseñarles. Quería enseñarles a ver si podía marcar en la pantalla. No me lo permite por acá. Pero bueno, acá en la parte izquierda de la pantalla ven cómo la vejiga se está botando hacia afuera por la pared de la vagina, y eso es una hernia. Eso es básicamente una protuberancia de la vejiga dentro de la vagina que lleva a la formación de un cistocel. El rectocel es lo mismo, pero lo que está ocurriendo es la hernia o la protuberancia del recto, donde el recto empieza a entrar hacia la pared de la vagina y empieza a sentirse una pelota que se sale por la vagina, pero es el recto el que está saliendo por la vagina. El enterocel, como lo vemos acá, es la misma protuberancia, pero es una protuberancia del intestino dentro de la parte superior de la vagina, y aquí vemos cómo el intestino pues cae y está entrando a la vagina y está bajando por la vagina, y ahí es donde el paciente siente también una pelota, siente una presión intravaginal, y es que los intestinos están descendiendo por la vagina hacia abajo. En este caso, que vemos que es el caso que hablamos de cúpula vaginal, nos damos cuenta, si hemos estado prestando a las ilustraciones anteriores, que acá el paciente no tiene útero. En este caso, el útero ha sido removido, pero la cúpula vaginal, la parte superior de la vagina, la parte
donde estaba el útero antes, pues ha perdido su sostén y cae en el interior o cae por fuera de la vagina. Y ahí es donde vemos en la parte izquierda que existe esa pelota que el paciente muchas veces nota por fuera, y ese es el prolapso también de cúpula vaginal. En este caso, estamos demostrando el prolapso uterino, donde en este paciente, comparado con el anterior, sí vemos que tiene un útero, pero en este caso el útero sí está bajando, el útero está descendiendo por la vagina hacia abajo, y la pelota, la sensación que tiene el paciente cuando se toca es que está literalmente palpando el útero que ha descendido, que ha perdido su sostén y que está cayendo dentro de la misma vagina. Entonces yo creo que estas ilustraciones han sido buenas representaciones anatómicas de qué es lo que está pasando cuando el paciente sufre de estos diferentes tipos de prolapsos. Pero ¿cómo lo diagnosticamos? Cuando usted venga a nosotros a vernos, a ver al urólogo, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues bueno, el médico que la está tratando puede solicitarle hacerle obviamente una historia clínica. Cuando usted va a venir a vernos, le vamos a preguntar acerca de cuántas partes vaginales tuvo, cuántos bebés, si tuvo alguna complicación durante esos partos vaginales, si tuvo que requerir una episiotomía, o sea, si le tuvieron que cortar para poder sacar el bebé. Le vamos a preguntar acerca de qué tipo de trabajo hace usted, si usted padece de tos crónica, si usted hace mucho esfuerzo, que si usted padece de estreñimiento, y le vamos a preguntar acerca de todos los factores de riesgo que ya hemos discutido antes en esta conversación. En ese momento le vamos a hacer un examen pélvico de rutina para evaluar cuán severa sea esta condición y cuánto le está afectando esta condición a usted, para saber entonces qué paso tenemos que seguir en términos de tratamiento. Pero aparte de la historia clínica y los exámenes pélvicos de rutina, pues nosotros los urólogos a lo mejor le vamos a recomendar que se haga ciertos otros tipos de exámenes que nos ayudan a entender cuán severo sea esta condición. Uno de esos exámenes que es muy común es la cistoscopía. Es una forma de examinar su vejiga, de mirar la vejiga por dentro con una camarita, mirar la uretra y ver cuán severo es ese prolapso, o sea, cuán severo esa vejiga se cae por la vagina hacia afuera y cuán grave es esta condición. En el momento que hacemos la cistoscopía, también hacemos una vaginoscopía. Miramos también dentro de la vagina con la camerita para ver y evaluar ese prolapso de órgano pélvico. Hay veces que podemos ordenar un pielograma intravenoso, que es para examinar el tamaño, la forma, la ubicación de esos órganos pélvicos. Hay veces que es interesante o nos ayuda tener una mejor idea de qué es lo que está pasando en la pelvis, y hacemos una tomografía computarizada, que son imágenes detalladas de las estructuras pélvicas que nos ayudan a entender cuál es la relación entre ellas y qué es lo que puede estar pasando en la pelvis. Y finalmente, hay veces que si el paciente tiene incontinencia, pues muchas veces terminamos haciendo un examen urodinámico para examinar cómo su cuerpo almacena, cómo su cuerpo libera la orina, y entender si hay retención urinaria, entender si hay incontinencia urinaria, entender si hay incontinencia urinaria oculta, donde el paciente puede a veces no tener incontinencia, y en el momento que ese prolapso se arregla, en el momento que ese prolapso se mejora, pues entonces se detecta una incontinencia que el paciente antes no tenía. Y es importante, yo le hablo mucho a mis pacientes acerca de hacer este tipo de examen de urodinámico antes de cualquier cirugía, porque es importante saber si cuando vamos a hacer la cirugía para corregir el prolapso de órgano pélvico, si el paciente después tiene un riesgo de desarrollar una incontinencia urinaria. Si vemos eso en el estudio de urodinámica, pues en el mismo momento que se les repara el prolapso de órgano pélvico, se le puede también poner una mallita, se le puede poner también un cabestrillo, una amaguita debajo de la uretra para darle el soporte necesario a la uretra y para prevenir esa incontinencia urinaria que puede ocurrir
después de una reconstrucción vaginal o después de tratar el prolapso de órganos pélvicos. Bueno, ¿cuáles son las opciones? Ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos cuán severo es este prolapso de órganos pélvicos y ahora, ¿cuáles son las opciones que tienen nuestros pacientes? Como hemos hablado, desgraciadamente muchos pacientes tienen una gran afectación a su calidad de vida por esta condición. Muchas tienen dolor, muchas tienen incomodidades, muchas no pueden llevar a una vida social adecuada por la incomodidad que sienten de esta hernia literalmente que se le está saliendo por la vagina. Y muchas quieren tener una solución para este tipo de condición. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para el prolapso? Bueno, pues vamos primeramente a hablar de opciones de tratamiento, que es la que yo hablo a todos de mis pacientes, les hablo inicialmente. Y es las opciones de tratamiento no quirúrgicas. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues las opciones de tratamiento no quirúrgicas incluyen los pesarios vaginales. Existen ciertos dispositivos que se pueden introducir por la vagina, que son como un estilo tampón que se introduce por la vagina y se queda en la vagina. Y ese dispositivo muchas veces hace un buen trabajo en mantener los órganos dentro de la vagina, ocluye la salida de la vagina y no permite que esos órganos se prolapsan por la vagina hacia afuera. Y muchos pacientes les va muy bien con sus pesarios vaginales y nunca tienen que tener cirugía. Como ya les comenté, este pesario vaginal es parecido, se parece mucho a un diafragma o se parece mucho a un tampón que se pone en la vagina para para no permitir que los órganos pues salgan por la vagina y no permitir ese prolapso de órganos pélvicos. Yo también muchas veces le hablo a mis pacientes acerca de ejercicios de Kegel y les instruyo a ir a YouTube a ver y aprender más acerca de este tipo de ejercicios Kegel. También acá en la práctica le ofrecemos a los pacientes la terapia de biofeedback, donde el paciente viene, ve a una de las asistentes nuestras que se encarga, especialista en dar este tipo de terapia, donde el paciente aprende con terapia de biofeedback o terapia de retroalimentación con una computadora, donde aprenden de verdad a contraer bien, a refortalecer, a recuperar el tono muscular de esos órganos pélvicos que ayudan mucho a mantener y a prevenir este tipo de prolapso de órganos pélvicos. Muchas veces, muchos pacientes que hacen ese tipo de terapia, donde fortalecen los órganos pélvicos, pues logran ganar mucho tono muscular y muchas veces el prolapso de órganos pélvicos mejora al punto de que casi no tienen que tener ningún tipo de intervención quirúrgica. En esa visita también yo le voy a hablar al paciente acerca de cambios en el estilo de vida. Bueno, ¿qué cambios en qué estilo de vida? Bueno, pues si podemos perder peso, como hablamos, el sobrepeso es algo que puede afectar grandemente al paciente y puede empeorar grandemente la condición, pues eso sería un cambio de estilo de vida que ayuda mucho al paciente. Si podemos tratar de eliminar la tos crónica que tienen, si podemos tratar de que el paciente no haga peso o no haga ejercicios donde esté haciendo mucho tipo de peso que pueda estar exacerbando la condición, si podemos cambiarle la frecuencia con la que el paciente va al baño para que el paciente no esté estreñida y el paciente no tenga este prolapso rectal o prolapso de órganos pélvicos que a veces ocurre cuando uno está forzando el abdomen para poder hacer caca, para poder defecar, pues simplemente haciendo ciertos cambios a la dieta o mandándole ciertos medicamentos, pues podemos cambiar la frecuencia con la cual el paciente evacúa sus intestinos y eso también lleva a ayudar al paciente mucho a no tener o a mejorar los síntomas de prolapso de órganos pélvicos. Ciertas consideraciones que hay que tener es que esto, aunque ayuda, muchas veces no necesariamente, desgraciadamente, soluciona el problema de prolapso de órganos pélvicos y el paciente termina requiriendo un tipo de tratamiento a largo plazo, manteniendo constante y gastos continuos. Es verdad que hay veces que los pacientes tratan estas opciones no quirúrgicas y lo que estamos es alargando el sufrimiento, alargando el tiempo
con menos calidad de vida y que es algo que el paciente pudiera mejorar inmediatamente si tuviera un tipo de cirugía. Pero vamos a hablar ahora de las opciones de tratamientos quirúrgicos. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? Bueno, pues la cirugía reconstructiva, en la cual yo me especializo, reconstruye el suelo de la pelvis, como hemos estado hablando, con el objetivo de reubicar, de llevar a su lugar normal, a su lugar anatómico, los órganos en su posición original. Varios tipos de procedimientos se pueden llevar a cabo según el médico que la esté tratando, según el especialista que la esté tratando y según la severidad de los síntomas que usted tenga y según el tipo de prolapso de órgano pélvico que usted tenga. Cada paciente tiene a veces necesidades de reparación diferentes de cada tejido y depende de la necesidad de reparación de los tejidos de ese paciente, pues entonces se pueden hacer diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. Muchas de estas intervenciones quirúrgicas se pueden hacer o realizar a través de la vagina. Eso se llama una aproximación transvaginal y hay otros tipos de tratamientos quirúrgicos que se hacen por el abdomen o una aproximación o un tratamiento transabdominal. El tratamiento vaginal pues es mucho mejor porque no tenemos que entrar al abdomen del paciente, podemos evadir todo tipo de complicación que existe cuando uno entra al abdomen, daños al intestino, daños a los órganos pélvicos, daños a la vejiga, daños a estructuras vasculares y si se puede hacer todo por la vagina, pues el paciente se recupera mucho más rápido y tiene mucho menos dolor, tiene mucho menos tiene una recuperación mucho más rápida y un riesgo de complicación mucho más bajo. Ahora, hay dos tipos de reparaciones. Hay tipos de reparaciones que existen con implantes y hay tipos de reparaciones que existen sin implantes. Vamos a hablar un poco del tipo de reparación con implantes. Pues cuando estamos haciendo una colporrafía anterior, lo que estamos haciendo es básicamente fortaleciendo con un implante la pared de la vagina, anterior de la vagina, donde está la vejiga, de manera que vuelva o le mantenga el apoyo a los órganos pélvicos que tenía antes. Para hacer esta colporrafía anterior, es una reparación que se hace de la pared anterior vaginal, pues a veces usamos insertos quirúrgicos como una malla sintética o un aloinjerto. ¿Qué cosa básicamente es la malla sintética y el aloinjerto? Bueno, la malla sintética es algo que ya no se usa. Desde el año 2019, en los Estados Unidos, la FDA, que es la asociación o la organización que se encarga de revisar todo tipo de dispositivos que se usan quirúrgicamente en los pacientes, se dio cuenta de que hay muchos riesgos usando este tipo de malla sintética y la descontinuó completamente del mercado y ya no existe como una opción para usarlo en la reparación reconstructiva, en la reparación vaginal. El aloinjerto es algo que vamos a hablar después acerca del tema en mucho más en detalle, pero es algo que podemos poner que no es sintético y es tejido humano que ya no tiene ningún tipo de, que está tratado por un procedimiento donde se le quita todo tipo de condición o todo tipo de sustancia inmunogénica y que permite que ayuda a mejorar la reparación sin tener ningún tipo de respuesta inmune y sin tener ningún tipo de problema y hace que el paciente se sane mucho mejor. También existen opciones de tratamientos quirúrgicos sin implantes. Uno puede hacer una fijación o una suspensión mediante los propios tejidos del paciente, donde suspendemos el ligamento al ligamento uterosacro, donde hacemos una fijación sacroespinal y esto también se realiza a través de la vagina y puede involucrar un menor tiempo de recuperación que los procedimientos realizados, como ya hemos hablado, tras el abdomen. Pero ¿cuáles son los riesgos del procedimiento quirúrgico? ¿Qué puede esperar el paciente? Bueno, cada vez que hacemos cualquier tipo de cirugía, uno tiene que entender de que pueden haber problemas con la anestesia, el paciente puede tener un sangrado, cada vez que hacemos una incisión en la piel uno puede sangrar, puede haber infección en el lugar de la cirugía después de la operación,
pero le damos antibióticos al paciente para prevenir que eso ocurra. Puede haber infecciones de la vejiga, puede haber, como estaba trabajando con las vías urinarias, puede haber una lesión de la vejiga urinaria, puede haber un dolor en la ingle, en el ano, especialmente durante el periodo de recuperación, donde hay todavía cierta inflamación alrededor de esos órganos. Puede que el paciente también padezca de cierto estreñimiento y puede que en algunos casos muy, muy, muy raros el paciente tenga dolor vaginal crónico o dolor durante las relaciones sexuales. Por lo general, la recuperación de este tipo de cirugía es muy rápida, especialmente si la cirugía se hace transvaginal. La recuperación puede ser, en la mayoría de los casos, requiere una hospitalización de observación, donde el paciente solamente está entre 8 y 24 horas en el hospital, donde estamos observando que se está recuperando bien, que toleró bien la anestesia, que toleró bien el procedimiento y en menos de 24 horas el paciente se va para la casa el próximo día. Muchas veces los pacientes se sienten tan bien que le decimos, cuidado, aunque usted se sienta bien y se sienta sin ningún tipo de síntoma, no debe comenzar a hacer ningún tipo de ejercicios para el suelo de la pelvis o cualquier tipo de ejercicio, por lo menos entre 1 y 2 semanas después de la cirugía. Yo especialmente le digo a los pacientes que deben evitar levantar objetos pesados, realizar actividades extenuantes y tener relaciones sexuales durante por lo menos 6 semanas después de la cirugía. ¿Por qué? Porque como usted se puede imaginar, usted se está recuperando de una incisión vaginal o de una incisión abdominal y cualquier tipo de actividad sexual pues le va a agravar la inflamación, le va a causar más dolor y le va a dar más molestia. Hay que esperar que esos puntos que son absorbibles, que están en la vagina, se caigan, se disuelvan y que la incisión que hicimos se sane completamente para que el paciente se sienta completamente bien para tener ese tipo de actividad sexual. Su médico, su urólogo, le transmitirá información específica acerca de la recuperación y función de sus necesidades. Es importante saber que en términos de seguro, que la mayoría de los planes de seguro, incluso el Medicare, cubren estas intervenciones quirúrgicas. Usted debe consultar con su aseguradora para conocer los criterios específicos de la cobertura. Y el especialista que tenemos usualmente acá en los consultorios, el especialista en reembolsos de su médico, también puede ayudarle con esto en términos de tener cobertura sobre el seguro. Pero la mayoría de los seguros cubren este tipo de problemas porque se dan cuenta que es una condición crónica que padecen, como ya hemos hablado, millones y millones de pacientes en los Estados Unidos y es como otra cirugía de hernia o de cualquier otro tipo de cirugía, es completamente cubierta por los seguros. Para más información acerca del tema, usted puede asistir a la página de internet femalepelvicsolutions.com y ahí, si va a esa página de internet, usted puede ver los diferentes tipos de opciones de tratamiento que hemos hablado hoy, no tan solo de prolapso de órganos pélvicos, pero también tienen mucha información acerca de la incontinencia urinaria. Allí también en esa página del internet, pues ustedes pueden buscar un médico como yo, un especialista que se especializa en esta área de la urología y de la uroginecología, que la pueda también ayudar con esta información y ahí también le van a proveer mucha información de cobertura de seguro. Entonces, antes de terminar, yo sí quisiera terminar con algo y quisiera terminar con algo en esta vía diapositiva. Y la razón por que regresé a esta vía diapositiva es que quiero enfatizar algo. A mí, y yo le hablo mucho a los pacientes acerca de este tema, aunque muchas veces podemos hacer la cirugía sin implantes, sin poner nada y usar solamente los tejidos del paciente, muchas veces ese tipo de cirugía fallan. Estamos usando tejidos que ya están dañados, que no están buenos, que no están saludables, que no se van a sanar tan bien. Y si hacemos ese tipo de cirugía de reconstrucción vaginal usando los tejidos del paciente, pues muchas veces ese tipo de cirugía a la corta, en poco tiempo, ese tipo de cirugía pues falla.
Entonces, es importante que el paciente entienda que más allá del el tratamiento quirúrgico, más allá de qué tipo de tratamiento quirúrgico va a recibir, que hable con su urólogo acerca de posiblemente tratar de usar algún implante. ¿Para qué? Un implante que le ayude a reforzar, a tener mejor chance de que esa cirugía le funcione a usted adecuadamente. Uno de esos implantes que yo particularmente uso es el aloinjerto. Es tejido humano, como ya les dije, que no tiene ningún tipo de, de sustancia inmunogénica que pueda causar cualquier tipo de reacción y que crea una buena cicatriz, crea un buen apoyo para que su reconstrucción vaginal nunca le falle y usted quede muy bien de esta condición. La malla sintética, como la hablé, ya no se usa transvaginalmente, aunque sí se usa transabdominalmente para también darle ese apoyo a los órganos, darle ese apoyo a los tejidos que el paciente necesita. Pero sí quisiera enfatizar de que más allá de tener la intervención quirúrgica, usted le debe hablar a su doctor acerca de potencialmente usar o una malla sintética o un halo injerto como forma de ayudar a los tejidos, ayudar a fortalecer esa cicatriz que usted va a formar después de la cirugía para tener una mejor resultado y tener unos mejores chances de que esa cirugía sea muy buena a la larga y que nunca esa cirugía le falle. Finalmente, quiero ver si hay algunas preguntas y algunas respuestas y quiero darle las gracias por estar acá a usted esta tarde con nosotros y también quiero darle las gracias a la compañía Coloplast. La compañía Coloplast, como yo empecé hablando de ellos, es una compañía donde dedica mucho tiempo, dedica muchos recursos para educar a los pacientes como usted, para educarlos, para que sepan de que usted no debe vivir con esto prolapso de órganos pélvicos, con esta condición y sufriendo esta calidad, con mala calidad de vida por mucho tiempo. Ellos son los que, gracias a Dios, nos están patrocinando este tipo de eventos y también nos dan muchos recursos quirúrgicos, como por ejemplo el aloinjerto, que nosotros usamos para ayudar a pacientes como usted a solucionarle, a arreglarle ese problema de prolapso de órganos pélvicos. Y finalmente, quiero darle gracias a usted que está viéndonos hoy, a usted que está oyendo este seminario web, porque usted está tomando cartas en el asunto. Usted ha dicho, no voy a vivir así, no voy a sufrir más, no voy a seguir viviendo con esta mala de calidad de vida. Voy a buscar ayuda. Estamos en el 2022. Sé que que existen muchos diferentes tipos de terapias que podemos usar, que podemos emplear nosotros los urólogos y los uroginecólogos para ayudar a personas como usted y voy a buscar ayuda. Voy a llevar una mejor vida y voy a empezar a disfrutar con mejor calidad de vida. Así que gracias a usted por estar acá, gracias por aprender acerca de esta condición y la felicito y nos vemos pronto. Pasen por acá por nuestra clínica. El teléfono número de nuestra clínica es el 305-822-7227, 305-822-7227. Ustedes pueden pedir una cita con el doctor Dairon Rodríguez, que se especializa en urología de mujer y yo la estaré acá para atenderla, para responderle cualquier tipo de pregunta que usted tenga al respecto y para ayudarla a navegar todos los diferentes tipos de tratamientos